José Luis Belucio está con nosotros ahora, él es especialista en vinos. ¿Cómo está, José? Bienvenido, gracias por sumarte. ¿Cómo te va, Liliana? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por Bien, llamarme. gracias por estos minutos. Bueno, como siempre vamos a dedicarle unos minutos a la industria vitivinícola argentina. En este caso vamos a hablar de la Coviar, qué es, vamos a contarle a la gente y bueno, de qué se trata también esta organización, ¿no? Por supuesto. Vos sabés que la COVIAR fue fundada en el año 2004 Sí. por ley 25.849 y es un ente mixto, es un ente público-privado. A lo mejor tendría que decírtelo al final de toda nuestra conversación, Ujú. pero la ley Bases no pudo ni modificar ni extinguir la ley de la COVIAR, no pudo extinguir la COVIAR porque es mixta, no es una entidad pública solamente. Claro. ¿Sí? Ujú. Está compuesta por 17 delegados en total, de ellos 5 públicos y 12 que son privados. De ellos, los 5 públicos son el presidente del INB, que es el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el INTA, el presidente del INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el ministro de Economía y Producción de Mendoza, el ministro de Producción y Economía de San Juan, y uno de los ministros de las elegidos por todas las otras provincias que son vitivinícolas. Claro. Esos son los 5 públicos. Los 12 privados son todos aquellos presidentes, que no los voy a nombrar porque son 12, Mm. que son presidentes de las cámaras de los empresarios, de las cámaras empresariales de diferentes regiones o de viñedos o de bodegas o de las dos cosas. Entre ellos hay algunos que son muy importantes, caso Bodegas de Argentina, caso otro, por ejemplo, los viñateros de Mendoza, y así juntas a los 12 presidentes dentro de esos delegados que terminan siendo los directores y eligen entre ellos a un presidente para que dirija de manera ejecutiva a esa corporación vitivinícola argentina que son las siglas COVIAR. Ujú. Bien. El fundamento, la razón principal de esta entidad es nada más ni nada menos que la encargada de gestionar el Plan Vitivinícola Argentina 2020 en su momento. Ahora, entrecomillado, te lo voy a decir, es el 2030 y después te voy a contar por qué entrecomillado. Ujú. El Plan Vitivinícola, el PEVI 2020. ¿Esto qué significa? Que fue una organización para poder tener un fin a largo plazo con qué era lo que queríamos de la Argentina respecto del mundo, cuál iba a ser la inserción argentina en el mundo, en las ventas al mundo. Claro. Nosotros teníamos como función poder venderle al mundo 2.000 millones de dólares en el año 2020 y estar entre los primeros 10 exportadores del mundo. ¿Y eso se No cumplió? lo logramos, Ah, no. no, Ujú. no lo pudimos lograr. Tengamos en cuenta que desde el año 2011 Argentina cae en las exportaciones de la industria vitivinícola. Sí. En el año 2011, que fue la mayor cantidad de dólares vendidos al mundo, vendimos 1.200 millones. Si tenemos que ceñirnos al año 2024, estamos hablando de 932 millones de Ujú. dólares, de tan solo 874 bodegas que elaboran vino. Con lo cual está muy complicado el tema, está Sí. muy discutida la corporación vitivinícola y tengamos en cuenta que dentro de la ley que fundó, que creó la corporación, hay una contribución que es obligatoria para todos aquellos elaboradores que fraccionen una botella de vino, Mm. sea para el mercado interno o sea para la exportación, que es, si querés llamarlo, impuesto, por decirlo de alguna manera, es una contribución para que pueda funcionar esa corporación vitivinícola. Claro. Otra de las cuestiones que hubo respecto de la corporación es que tendría que hacer la integración de diferentes productores, chiquitos, Mm. muy chicos, chicos y hasta medianos,
en la estructura de la corporación, de la estructura de la industria vitivinícola, que tampoco se logró lamentablemente. Me querías Y preguntar algo, Liliana, sí, no te dejé. justamente esto, ¿no? De los pequeños productores que también me parece que sería muy importante que no integren también esta organización y que forman parte. ¿Por qué crees que no los incluyen? De una forma que es bastante rara, o si querés, hasta te podría decir capciosa, porque cuando se arma el desayuno de Coviar, que es la rendición de cuentas, para llamarlo de alguna forma, de lo que sucedió en el último año, y no, y además cómo se proyecta para el año siguiente, llevan a un montón de productores al desayuno para que estén presentes, y hasta te diría casi de aplaudidores, porque lamentablemente muchos de ellos no están consustanciados con cuál es el trabajo que está haciendo la COVIAR actualmente. Pero porque Hoy hay falta toda comunicación una, por parte de la COVIAR también. sí, falta Ajá. comunicación desde todo punto de vista, e inclusive falta comunicación en lo que es la rendición de cuentas. Hay rendiciones de cuentas que no se han realizado desde hace algunos años, y se está sospechando, en realidad no hay nada cierto fehacientemente todavía, pero hay actas de asamblea que no se quieren mostrar, Mm, y hay rendición de cuentas que no se quieren hacer. Es lamentable esto, mm. porque es dinero público y es dinero privado en su mayoría, en su totalidad casi, Sí. porque ese dinero podría servir para poder vender mejor en el mundo, o para poder reinsertar el vino en la Argentina en el mercado interno. Hay un cálculo hecho en los últimos 20 años que el dinero que la COVIAR pudo recaudar fueron 200 millones de dólares, que es mucho dinero. Si Claro. querés, en 20 años, dividido por 20, son 10 millones de dólares por año entre todas las bodegas que fraccionaron una botella de vino. Ujú. Es mucho dinero que ha recaudado para logros que en realidad, te diría, no ha tenido, porque si nos tenemos que ceñir a cuál era la proyección del PEBI, no lo hemos logrado. Y cuando te hablaba de entrecomillado Sí, el justamente PEBI te iba a preguntar eso, 2030, ¿no? El plan 2030, 2030, sí. bueno, hay algunas entidades, algunos presidentes de esas cámaras que integran, de esos delegados, dentro de esos 12 delegados, Sí. hay alrededor de 5 que ya ni siquiera están yendo a participar, o 6 que ya ni siquiera están yendo a participar de esas reuniones dentro de la COVIAR. No pueden estar afuera porque están obligados por ley a seguir perteneciendo a la Corporación Vitivinícola Argentina. Mm. Y entonces se armó, se proyectó un nuevo PEMI, el 2030, pero sin la participación de todas esas cámaras, con lo cual es bastante dudosa esa integración o ese plan estratégico vitivinícola, al no haber sido consensuado, al no haber directamente tenido opinión, incluso cámaras que son de las más importantes, y la más importante de la Argentina por la cantidad de volumen que exporta y que vende en la Argentina, con lo cual es bastante complicado el tema. Y hoy en día hay otro tema también que está en el tapete, porque el diputado Damián Arabia, del PRO, por Capital Federal, presentó un proyecto para extinguir, para dar de baja la ley que creó la COVIAR. Y hoy en día hay toda una discusión, inclusive la mesa de enlace sacó un comunicado en el mes de mayo último, dando el apoyo a la COVIAR, y yo no Sí. sé hasta dónde De hecho, la estuvieron gente también, ¿no? En la de... sociedad rural con la última exposición que se hizo. Exactamente, hubo acuerdos, Ujú. se firmaron acuerdos, no solamente por Winos Argentina, sino que también la sociedad rural con la COVIAR, Sí, sí. en donde se trató de implementar acuerdos para todo lo que tenía que ver con la sostenibilidad en la industria vitivinícola. No sé hasta dónde está firme el apoyo de la sociedad rural, pero sí de la mesa de enlace en su conjunto, que Ujú. sacaron, ya te digo, un comunicado en donde están dándole apoyo a la COVIAR y piden
que no se extinga ni se deje de lado ni que desaparezca la COVIAR. Me parece un tema complicado de verdad en este momento que se está viviendo en la industria respecto de la corporación. Sí, sí, bueno, también pone en duda, ¿no? Desde algunos sectores a lo que hace a la organización, digamos, cómo queda también parada, ¿no? Ante quizás estas, bueno, hay algunos que ya se están, digamos, un poco desligando, ¿no? Como lo habías mencionado, si mal no entendí, José, Exacto, puede seguir exacto, pasando que esto exactamente. ocurra con otras integrantes de esta organización. Sí, sí, puede ser, es muy factible. Vos sabés que ha habido una fecha que para mí ha sido el punto de quiebre y en donde había mucho más puertas adentro hasta ese momento que a partir del 13 de febrero del 2020, en donde empezó a notarse y como a explotar hacia afuera, no como implosión, sino como explosión, Claro. porque cuando se lo elige a un bodeguero como presidente de COVIAR, estoy hablando de José Alberto Zucardi en el año 2020, eh, se levantó la voz desde muchas entidades, desde muchas cámaras, en contra de ese nombramiento. ¿Por qué? Porque había un acuerdo tácito, no firmado, en donde los presidentes iban a ser rotativos por provincia: Mendoza, San Juan, La Rioja, Mendoza, San Juan, La Rioja. Y eso, en el caso del 2020, no se respetó. Directamente de Mendoza a San Juan se volvió a Mendoza, y eso fue, aunque parezca niño, fue un punto de quiebre, y ahí explotó realmente la interna. Te Claro. digo, no participan algunas cámaras que son muy importantes o la más importante deja de participar en las reuniones y en las decisiones, no puede salirse de la COVIAR porque por ley tiene la obligación de seguir estando, pero realmente es muy complicado. Y sí, es muy posible que empiecen a salirse otras cámaras también, con lo cual esto sería una cáscara vacía, pero que solamente tiene algunas personas o algunos integrantes de algunas cámaras que manejan a gusto y placer casi los designios de la corporación. Realmente es lamentable porque toda la industria está en todo esto está metida, y no hay un trayecto, no hay una visión de futuro, y están mucho más en lo que pasa en la coyuntura que en años vista, como en algún momento se hizo a 20 años, que en el año 2004 se proyectó al año 2020. Claro, claro. Me parece No que hay es muy proyección a largo complicado. plazo, digamos, ¿no? Argentina, exactamente. Ujú. Argentina, los últimos 15 o 20 años nos hemos dedicado mucho más al día a día que a proyectarnos a futuro. ¿Y cómo era Recordemos que antes, Argentina se José? hizo, bueno, antes no existía la Corporación Ajá, Vitivinícola y tampoco teníamos una proyección a futuro. ¿Por qué? Porque nosotros, acordate que siempre hablamos de lo que fue la reconversión vitivinícola en la Argentina. Cuando empieza a entrar tecnología en el 1 a 1 en los años 90, claro. ahí recién empezamos a crecer como industria para poder venderle al mundo. Ujú. Anteriormente no le vendíamos al mundo, era muy poco lo que se lograba vender, y era mucho más de consumo interno más que de venta al exterior. Aunque hoy es un 75 mercado interno, 25 mercado externo, en la Argentina antiguamente era 95-5, para que Claro. tengas una idea cuál era la proyección entre un mercado interno y un externo. Mm. No había, lamentablemente, antes en la industria vitivinícola una proyección ni a futuro ni con qué se quería hacer, hasta que aparece esta reconversión en donde, tanto en viñedos como en bodegas, se empiezan a implementar tecnologías y se empiezan a implementar ideas diferentes que estaban en la Argentina para, mal llamarlo, copiarnos del mundo para Claro. poder elaborar vinos de mejor calidad y poder vender. Ujú. Bueno, copiar, pero que también es necesario, ¿no? Justamente para el mercado, para Por que se supuesto, expanda para Argentina. por supuesto. No, no, claramente, por Ujú. supuesto. Y aparte, dólares tan necesarios para lo que es la Argentina, ¿no? Claro. Desde todas las épocas.
ni que Bien. hablar en los últimos 20 años. Ujú. Bueno, muy interesante, ¿no? Todo este análisis que has hecho acá con el tema de la Coviar y bueno, vamos a seguir analizando todo lo que esté pasando en la industria del vino. Como siempre, José Luis, muchas gracias por esta columna semanal y por estos minutos. Liliana, muchas gracias a vos, muy amable por llamarme. Un saludo muy Gracias. grande, gracias. Hasta luego. José Luis Belucio, especialista en vinos, pasaba por la pantalla de Canalé. Nosotros hacemos una pausa y ya seguimos.